Este año se conmemoran 27 años de una de las peores tragedias ocurridas en Estados Unidos. Aunque lo curioso es que muchos no sepan de lo que hablo. Por lo que, en este video, les contaré la historia de este ataque terrorista, y esperemos que sirva de lección de por qué debemos combatir el fanatismo. Así que comencemos. Antes de hablar de este atentado terrorista, es obligación que hablemos del ultraderechista Timothy McVeigh. Nació el día 23 de abril del año 1968, en Nueva York, Estados Unidos. Hijo de un obrero llamado William McVeigh y de una agente de viajes llamada Mildred Noreen Hill, pero el matrimonio no funcionó y en el año 1986 se divorciaron. Según las investigaciones, su figura paterna y más cercana fue su abuelo Ed McVeigh, quien le inculcó un amor hacia las armas, así como de saber usarlas. Después de terminar la secundaria en Sweet Home, trató de sacar una carrera en el brillante Stratton College. Pero la abandonó, para dedicarse a trabajar. Aquí es cuando McVeigh se comenzó a interesar por el pensamiento conservador. Pero lastimosamente se enfocó por el pensamiento más radical. Por lo que él compraba libros por correo, cuya trama era la defensa del pensamiento neonazi. Así que no debemos sorprendernos que él apoyaba sin miedo a grupos como el Ku Klux Klan. Poco a poco caminaba por el camino al radicalismo. Y empeoró cuando se enlistó al ejército en el año 1987. Su entrenamiento comenzó en el Fuerte Benning. De ahí se afilió a la Asociación Nacional del Rifle, así como al Partido Republicano. En su período en el Fuerte Benning, conoció y entabló una amistad con Terry Nichols. Un sujeto que compartía todos sus ideales racistas, así como de un odio hacia el gobierno. O sea, Dios los creó, pero el diablo los unió. Luego se le trasladó junto a Nichols al Fuerte Riley, donde conoció a Michael Fortier, quien era otro que compartía los mismos ideales. De ahí podemos hablar que McVeigh destacó por su excelente servicio militar. Amaba su profesión. Intentó ingresar a los Boinas Verdes, pero estalló la guerra del Golfo, y McVeigh participó en ella. Ahí fue cuando, por testimonio propio, pudo experimentar matar a personas y lo disfrutó. Pero desarrolló un estrés postraumático. En marzo del año 1991, regresó al país. De ahí trató de volver a ingresar a los Boinas Verdes, pero no pasó el examen psicológico. Para el 31 de diciembre de ese año, se le dio de baja oficialmente. Él recibió varios reconocimientos por su labor en la Guerra del Golfo. De ahí, siguió con su entre comillas adoctrinamiento cierro comillas, del pensamiento ultraderechista. Pero hubo un quiebre, donde él consideró que entre comillas el gobierno había cruzado la raya cierro comillas. Y me refiero a tres hechos. El primer hecho fue el asesinato del supremacista Ruby Ridge, que sucedió el día 21 de agosto del año 1992, quien vendía armas de fuego ilegalmente. Y cuando se trató de arrestarlo, el hombre se defendió, y esto terminó no solo con la vida de Ridge, sino también con la vida de su esposa e hijo. Luego, el segundo hecho ocurrió el día 28 de febrero del año 1993, cuando la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos intentó ejecutar una orden de allanamiento relacionada con presuntos cargos de abuso sexual y violaciones ilegales de armas contra la secta de los Davidianos. Hecho que terminó el 19 de abril del año 1993, con la muerte de 76 personas y 4 agentes. Lo que se conoce como la masacre de Waco. McVeigh culpó de todo esto al gobierno. Según él, esto sucedió porque entre comillas el gobierno malo quiso pisotear a estos buenos ciudadanos americanos y ellos tuvieron que defenderse, cierro comillas. Pero el tercer hecho que lo motivó a realizar el atentado terrorista, fue que, en septiembre del año 1994, se comenzó a discutir en el Congreso, sobre la creación de una ley para limitar la portación de armas. Él sintió, que todas las historias de libros de neonazis, se hacían realidad. Así que decidió tomar el asunto en sus manos. Decidió que debía vengar a los entre comillas oprimidos cierro comillas. Así como a todas las víctimas de los dos hechos que mencioné. Ya que eran entre comillas víctimas del gobierno malvado cierro comillas. Y tuvo la mala suerte, que Nichols estuviera junto a él y que no solo apoyaba todas sus locuras, sino que también creía, entre comillas que se debía hacer algo cierro comillas.
Así que en octubre del año 1994 se trasladó junto a Nichols a Kingman, que se encuentra en Arizona, donde vivía su amigo y creyente de todas sus locuras Michael Fortier. De ahí junto a Nichols comenzó a planear el atentado. Tuvo menos de un año para preparar el atentado. Nichols lo ayudó, sin embargo, Michael Fortier no quiso participar en el atentado terrorista. Sin embargo, Craig le contó todo lo que iban a hacer. En octubre del año de 1994, se sabe que junto a Nichols, se metieron a una cantera en Kansas, y robaron 1800 kilos de nitrato de amonio, así como de varias cajas de Tobex. De ahí armaron la bomba junto a 3 barriles de nitrometano que fueron comprados ilegalmente. Pero aquí debían escoger el objetivo. Y el objetivo fue el edificio federal Alfred P. Murrah, debido que tenían oficinas del FBI, sin embargo, también estaba el Centro de Cuidado Diurno para Niños de Estados Unidos. Aunque era muy probable que murieran niños inocentes, pero consideró que era un precio justo por sus ideales. De ahí, decidió que el atentado debía ocurrir en el día 19 de abril, como una forma de, entre comillas, conmemorar a las víctimas de Waco cierro comillas. Por lo que el día 18 de abril del año 1995, alquiló un camión Ford F-700, del modelo 1993. Lo alquiló, bajo el alias de Robert Decklin. Una vez teniendo el camión, junto a Nichols, modificaron el camión, para poder armar una autobomba. Sin embargo, decidió que debían dejar un carro para la huida frente al edificio. Le puso un cartel, que decía no revolcar. Llegó el día. A las 9 a.m., llegaron con el camión y lo estacionaron frente al edificio. Dejaron el camión, junto con su manifiesto, del por qué hacían este atentado, y que este entre comillas era una advertencia contra los liberales, de no querer modificar la constitución cierro comillas. Se estima que había 680 personas en el edificio en ese momento. De ahí abandonaron el lugar. Solo era cuestión de esperar. La explosión se sintió en un radio de 16 manzanas. Mató a 168 personas, de los cuales 19 eran niños. La explosión destruyó o dañó a 324 edificios, así como quemó o destruyó 89 automóviles, y dejó cientos de heridos. Ocasionó daños materiales que ascendieron a más de $600 millones. La explosión no destruyó el edificio, como había querido Craig, sino una parte. Todas las agencias del gobierno llegaron para ayudar, ya que se había desatado el infierno en la tierra. Obviamente, Craig junto a Nichols salieron huyendo, pero después de 1 hora y media fueron capturados por el oficial Charlie Anger, debido a que el vehículo no contaba con una placa. Así de simple fue la captura. Pero lo curioso, era que la camiseta de Craig tenía el retrato de Abraham Lincoln, que tenía una frase que era la siguiente: así para los tiranos. Para quienes no sepan, es la frase que dijo el asesino de Lincoln. Y en la parte de atrás de la camisa, tenía otra frase que era la siguiente: el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Frase pronunciada por Thomas Jefferson. Por 3 días estuvo detenido. Por 3 días nadie sabía quién era realmente. Pero antes de salir libre, el FBI lo logró identificar y lo capturaron junto a Nichols. También fue capturado Michael Fortier, por cómplice en este atentado. De ahí, él entró en la historia, como uno de los peores terroristas del país. Ya que, hasta ese momento, el atentado de Oklahoma se consideró como el peor atentado sufrido por el país, incluso peor que Pearl Harbor. Cuando se le preguntó el motivo, pues trató de justificar que él lo hacía por entre comillas defender a su país cierro comillas. También aseguró que esto era una clase de venganza por lo sucedido, por la muerte de Randy Weaver, y lo de Waco. Ya que sentía que todo era culpa del gobierno. Ahora con respecto a las víctimas, pues Craig sentía que eran un costo aceptable por la causa. O sea, no sintió ningún arrepentimiento por lo sucedido, aunque por la información recolectada se asegura que Craig sentía que se había equivocado. Porque por la muerte de los niños, sentía que entre comillas que se había manchado cierro comillas, su causa política. Y que tal vez debió iniciar una campaña de asesinatos de francotirador. Pero ya era demasiado tarde para estar arrepentido. También podemos agregar que la investigación oficial se le llamó OK Bomba, donde los agentes del FBI lograron recolectar más de 20.000 entrevistas, así como más de 3 toneladas de pruebas.
El día 13 de junio del año 1997, fue declarado culpable de 11 cargos federales, eso incluye conspiración para utilizar un arma de destrucción masiva y 8 cargos de homicidios en primer grado. Fue sentenciado a la pena de muerte. Su cómplice Nichols fue condenado a cadena perpetua por 160 cargos de homicidio en primer grado. Aunque yo considero que también debió ser condenado a la pena de muerte. Y con respecto a Michael Fortier, fue condenado a 12 años de prisión, debido a que él sabía todo lo que iban a hacer esos dos. Y no avisó a ninguna autoridad o agentes del gobierno. También esto se debió a que, él colaboró con el FBI, al testificar contra McVeigh. Debo agregar, que Fortier, salió en el año 2006, y entró en el programa de protección para testigos. Actualmente, se desconoce su ubicación, así como su nombre actual. McVeigh, al parecer en sus últimos años de vida, nunca se arrepintió por sus actos. Es más, creo que él se veía como una clase de entre comillas mártir cierro comillas. Que sus ideales valían o justificaban esas muertes. McVeigh, fue ejecutado el día 11 de junio del año 2001. Por inyección letal en la penitenciaría Torre Aute. Antes de morir, recitó el poema llamado Invictus de William Ernest Henley, que quizás conozcas porque ese poema fue usado para darle el nombre a la película del año 2009, donde Morgan Freeman interpreta a Nelson Mandela. Tenía 33 años cuando fue ejecutado. Después de la ejecución de McVeigh, solo en unos meses ocurriría el peor atentado terrorista que ha sufrido ese país. Y espero que no suene mal, pero prácticamente todo el mundo se le olvidó esta tragedia. Ya que te pregunto, antes de ver este video ¿sabías algo de este atentado terrorista? ¿O al menos sabías que hubiera ocurrido? No te preocupes si no sabías de este atentado. Yo supe de la existencia de esta tragedia como en el año 2015 entre paréntesis, creo que fue en ese año, cierro paréntesis. Cuando Michael Moore lo mencionó en su documental. Pero de ahí se me olvidó, después me recordé de este tema, cuando traté el tema del terrorismo interno en Estados Unidos, realizado por supremacistas. Y cuando el capítulo 3 de la temporada 5 de Medium, recrean el hecho con una historia muy similar a lo ocurrido. Pasó el tiempo, y me volví a recordar, del hecho cuando en el año 2020, se usó este caso para explicar lo ocurrido en Líbano, cuando una explosión mató a más de 200 personas. Pero de ahí se me olvidó por completo este tema. Y es algo raro, ¿no creen? Ya que hablo de uno de los peores atentados que ha sufrido ese país. Sin embargo, no sabemos mucho del tema. Ni siquiera hay muchas películas que traten del tema. Es como si lo ocurrido el 11 de septiembre, hubiera borrado o minimizado esta tragedia. Es obvio, que este no es un concurso de popularidad. Y que una tragedia no es igual a otra. Y quizás es por eso que nadie habla mucho de esta terrible tragedia. No hablamos de que fue un grupo de terroristas extranjeros, sino de 2 estadounidenses que organizaron un atentado que costó la vida de más de 100 personas. Y eso, que no les he hablado, que muchos dudan que solo fueran ellos 2. Ya que, hay un debate, sobre quiénes lo ayudaron, porque han surgido teorías acerca, que McVeigh y Nichols recibieron ayuda. Pero solo son eso, o sea teorías. Ya que el gobierno de Estados Unidos, después de la ejecución de McVeigh, dio el caso por cerrado. Así de simple fue. Es comprensible que todo se enfocara con el 11 de septiembre, pero lo que no es comprensible, que el tema de los supremacistas blancos, que están dispuestos a hacer volar a cientos de personas, por sus entre comillas ideales cierro comillas. No lo hablen. Y este es un problema, que muchos volvieron a hablar, cuando los seguidores más radicales de Donald Trump, se tomaron el Capitolio. En el año 2000, se terminó de demoler el edificio, y se construyó el Monumento Conmemorativo Nacional de Oklahoma City, donde existe una placa conmemorativa, donde se recuerda los peligros del radicalismo. Pero aún así este atentado terrorista es poco conocido. Como vuelvo a repetir. Este no es un concurso de decir que una tragedia es peor que la otra. Sin embargo, debemos analizar y comprender que el tema del supremacismo blanco es un problema que apenas han logrado tocar en ese país. También, debemos analizar que este es un tema sobre lo peligroso que es cuando los fanáticos, así como los conspiranoicos, creen que sus ideales lo justifican todo. Y eso los vuelven peligrosos no solo para ellos mismos sino para toda la sociedad. Si McVeigh hubiera sido ejecutado en octubre del año 2001, me hubiera gustado preguntarle, ¿qué lo hacía diferente de los terroristas que atacaron a su país? Quizás, me hubiera salido con la estupidez, que su causa sí era buena y la de ellos no.
Y quizás, hasta me hubiera dicho, que él hubiera querido ir a la guerra contra Irak y Afganistán, porque entre comillas su país lo necesita, cierro comillas. Es por eso que debemos combatir el fanatismo, ya que el fanático radicalizado considera que su causa es lo suficientemente justa para cometer los peores crímenes que puedan existir. Esperemos que no vuelva a suceder algo así. Que se discuta sobre este hecho, y que se logre comprender que los supremacistas sí son un peligro real, así como los conspiranoicos. Aunque algo me dice que muchos no lo quieren comprender.